¿Cómo educar en la atención en una sociedad digital? ¿Qué es la atención? La atención es una actitud de descubrimiento, de apertura ante la realidad. Es estar activamente a la expectativa de lo que acontece, sin filtros, sin imponer nuestros esquemas, sin dar nada por supuesto. Esa actitud es la que lleva al niño, al alumno, a formular preguntas, a buscar respuestas, a salir de sí mismo para interesarse por la realidad y por su sentido. Hace miles de años, los griegos hablaban ya de un concepto parecido. Lo llamaban asombro y lo definían como el deseo de conocer. Los pedagogos del siglo XX rompieron con el modelo conductista y hicieron especial hincapié en la imposibilidad de llevar a cabo la tarea educativa sin esa capacidad de atención sostenida, ese proceso activo que nace desde dentro, en un entorno que proporciona una realidad que se ajusta a los ritmos internos de cada niño. Seguimos hoy estudiando esa capacidad emocional desde el punto de vista de la neurociencia, lo llamamos función ejecutiva, y sabemos que es clave para el buen rendimiento escolar. Hablamos también de la atención cuando discursamos en un lenguaje quizás más coloquial, cuando hablamos de la importancia del interés por aprender, esa actitud de apertura ante la realidad que es el motor del aprendizaje. Por otro lado, existe algo distinto que tendemos quizás por desconocimiento o por equivocación a confundir con la atención sostenida, que sería la fascinación. ¿Qué es la fascinación? La fascinación es una actitud pasiva ante estímulos frecuentes, intermitentes y novedosos. Es la actitud de embotamiento del que está al remolque de los estímulos externos y que busca sensaciones cada vez más nuevas para aliviar su dependencia o a veces incluso su adicción a esos estímulos. Cuando hablamos de interés para aprender en términos de fascinación, damos de pensar o de entender que el joven o el niño ha de estar todo el día fascinado, o perdonad la expresión coloquial, flipado, ¿no? Para aprender. Fascinarse no es lo mismo que asombrarse, no lleva al aprendizaje, lleva a la saturación de los sentidos y a la pérdida del interés por aprender en condiciones normales, ¿no? Es decir, ante la realidad tal como es, lenta y exigente. Y cuando el alumno fascinado vuelve al mundo real, con un profesor que habla a una velocidad normal, o cuando vuelve a su hogar y tiene que tener una conversación lenta, o tiene que escuchar o leer un libro, todo le impacienta y le aburre, porque está inadaptado a la realidad. A menudo se pregunta, ¿a qué edad se ha de introducir o puede introducirse, que son dos preguntas distintas, una tecnología concreta? Cuando hablamos de la educación en una sociedad digital, no es suficiente con decir que la tecnología está para quedarse. Es preciso reflexionar sobre los efectos positivos que los hay y los efectos colaterales perjudiciales y hacer el balance para cada franja de edad y ir al caso concreto de cada persona. ¿Por qué es imprescindible distinguir por edad? Porque el efecto de la tecnología sobre la capacidad atencional no es el mismo con 2, 5, 7, 40 o 75 años. En edades tempranas, los niños no aprenden a través de la tecnología, sino de las interacciones con humanos. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría recomiendan que los niños de menos de 2 años no deberían ver nada de pantalla y los de 2 a 5
menos de 1 hora al día. La Sociedad Canadiense de Pediatría insiste, ¿no? Dice, no hay estudios que justifiquen la introducción temprana de las tecnologías. No hay prisa. De hecho, en esas edades, la restricción no se considera un tema educativo, sino un tema de sanidad pública, un tema de salud neurológica de nuestros hijos. Para poder usar las tecnologías de forma responsable, el niño o el joven ha de estar preparado y ha de tener una serie de cualidades que no se adquieren, como es lógico, con el dispositivo en la mano. De hecho, darle una tecnología que aún no está preparado para poder usar con el argumento de que ha de aprender a poder usarla de forma libre y responsable sería traicionar el sentido mismo de la libertad. En ese sentido, el informe Students, Computers and Learning de 2015, que estudia el impacto de la tecnología en los colegios de todos los países del OCDE, rompe con el paradigma de la carrera por las competencias digitales, que me ha gustado escucharlo, de que es un concepto que hay que educar efectivamente, y sorprende concluyendo, y cito, las competencias esenciales para la navegación online pueden ser aprendidas con herramientas pedagógicas convencionales analógicas. Ahora bien, ¿cuáles son esas cualidades que han de desarrollar nuestros hijos para estar preparados para hacer un uso responsable de la tecnología? Primero, han de tener una capacidad de atención y de concentración que no admite fácilmente distracciones. Segundo, han de tener templanza, capacidad de autocontrol y de inhibición para poder atrasar la gratificación, controlar los impulsos y moderarlos ante el bombardeo continuo de estímulos. Tercero, han de ser capaces de distinguir lo que es privado de lo que es público. Han de tener sentido de la intimidad y de la discreción. Cuarto, han de tener sentido de la relevancia. Han de ser capaces de reconocer lo que tiene sentido y lo que no. Y quinto, han de tener sensibilidad para poder sintonizar con la belleza, con la dimensión estética de la realidad. Cuando un alumno tiene esas características y por lo tanto una cierta madurez, la tecnología puede ser en la educación una herramienta fabulosa. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿cuántos de nuestros hijos, niños y jóvenes tienen esas cualidades? Cuantas más de esas cualidades tengan, más preparados estarán para usar las tecnologías sin que ello afecte sus capacidades atencionales. Cuanto menos preparados, más efectos colaterales perjudiciales sufrirán porque el dispositivo con sus aplicaciones consumirán su atención, les convertirán en entes pasivos y será más fácil que caigan en adicciones o en usos abusivos. Ahora se ha puesto de moda entre los jóvenes ver los vídeos en YouTube en velocidad doble o triple. No sé si algunos aquí están al corriente o han visto esto con voz de ardilla, ¿no? Rápido. Y lo hacen esos jóvenes mientras están usando otros dispositivos como el móvil, la tableta o la televisión. ¿Es posible hacer varias cosas a la vez que requieren procesar información? En un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontraron que cuando hacemos muchas cosas a la vez, o por lo menos dos, que requieren procesar información, no las hacemos en paralelo, sino que oscilamos entre todas ellas. El coste, un colapso de la memoria de trabajo, lo que lleva a más superficialidad en el pensamiento, más errores, menos eficacia y, por lo tanto, menos atención. Ese es el motivo por el que se prohíbe, por ejemplo, conducir con el móvil. Y ese es el motivo por el que Francia decidió hace poco que no debían utilizarse los móviles en sus aulas. Y también es el motivo por el que existen varios estudios que confirman que la idea misma de nativo digital es un mito. Si nuestro hijo de 2 años sabe manejar un smartphone, no es porque sea listo, es porque la persona que lo ha diseñado es muy inteligente.
Haber nacido en la era digital no permite a una persona estirar sus capacidades cognitivas hasta el infinito. La literatura científica es unánime. Es sencillamente imposible hacer varias cosas a la vez que requieren procesar información sin que eso pase factura. Dice Clifford Nash, que es el director del estudio de Stanford, dice, aún no hemos encontrado nada que los que hacen multitarea tecnológica hagan mejores que los demás. Y afirma, y esa frase es impresionante, los que hacen multitarea tecnológica son enamorados de la irrelevancia. Enamorados de la irrelevancia. ¿Por qué? Porque sus sentidos están saturados. La mirada ausente oscila. El oído capta fragmentos de información sin sentido y el tacto sin contacto humano se reduce a una sola parte del cuerpo, el dedo. Hoy en día, frente a lo que llamamos crisis educativa, se tiende a contraponer dos posturas. Por un lado está la postura de los voluntaristas o de los conductistas, que defienden aquello de que la letra con sangre entra. El conductismo y el voluntarismo no ofrecen espacio para el alumno, por eso inculcar una cultura del esfuerzo no tiene sentido. No, es el concepto de cultura del esfuerzo que no tiene sentido, es el imponer y inculcarlo. Algunos pueden decir, ¿y dónde está la cultura del esfuerzo si el alumno ha de estar todo el día interesado por aprender? Pues hablar de esfuerzo en esos términos es no entender que el ser humano se mueve por el sentido, no meramente por acto puro de voluntad. Si les decimos a los alumnos que 2 más 2 son 5, será difícil mantener su atención, porque la explicación que les daremos no tiene ningún sentido. En cambio, es posible asombrarse ante la explicación de un teorema, aunque requiere mucho más esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Nos esforzamos cuando vemos que algo vale la pena, cuando vemos la belleza, el sentido de lo que se nos propone. Por eso se habla tanto en educación de la importancia de los aprendizajes significativos, ¿no? Aprendizajes con sentido. Nadie dijo que aprender fuera fácil y que no requería esfuerzo. Pero cuando algo tiene sentido, entonces vale la pena y estamos dispuestos a esforzarnos para dejarnos medir por la realidad. Por otro lado, está la postura de los que ven oportunidades de aprendizajes activos y la solución a la crisis educativa en el uso masivo de las tecnologías. Es curioso que tendamos a encerrarnos en esos dos dilemas, ¿no? Resulta un poco desconcertante que se estén confundiendo educación activa, interés y atención sostenida con fascinación. Y se estén confundiendo el esfuerzo con conductismo y voluntarismo. Resulta también preocupante constatar que algunos están instalados en una actitud sistemáticamente acrítica frente a cualquier efecto colateral de las tecnologías en la infancia, sobre todo. Quizás porque lo ven como símbolo de progreso o de modernidad. La educación no es verdadera por ser innovadora, es innovadora por ser verdadera. Cuando hablamos de educación hablamos de asuntos profundamente humanos, no tecnológicos. El mismo Steve Jobs decía que los problemas de la educación no se resuelven con la tecnología y que cambiara toda la tecnología del mundo por una tarde con Sócrates. Pero frente a los que imponen la cultura del esfuerzo sin dar sentido a los aprendizajes, por un lado, o a los que, por otro lado, optan por un entorno que sobreestimula artificialmente a los sentidos, la naturaleza se revela y responde a gritos, como Gisela, la niña ciega, en el ópera de Tchaikovsky. Decía, ¿cómo puedo desear ardientemente lo que tan solo consigo ver confusamente? La crisis educativa es principalmente una crisis de atención y de sentido. Entonces, ¿quién es capaz
de dar sentido a los aprendizajes. Desde luego, Internet no es la respuesta, porque no ofrece el contexto que permite transformar información en conocimiento. Quizás ese sea el motivo por el que hemos sufrido y que estamos sufriendo tantas noticias falsas, precisamente porque la red carece del contexto que permite interpretar la información. Tanto es así que Facebook acaba de contratar a especialistas en credibilidad de noticias. Mal asunto para los medios de comunicación que tendrán ahora que pasar por el sello del Nihil Obstat de Facebook, una plataforma que nació con vocación de neutralidad. Ya era tiempo de que cayera el mito de la neutralidad en las redes. ¿A quién corresponde entonces ese papel educativo de interpretar la información y de transmitir ese conocimiento? Al educador. Un estudio realizado en el 2007 por McKinsey compara 25 sistemas educativos exitosos en todo el mundo y concluye: la calidad de un sistema educativo nunca estará por encima de la calidad de sus docentes. Por lo tanto, hemos de apostar por mejorar la preparación, el prestigio y el cuidado de nuestros maestros. Hemos dicho que la crisis educativa es principalmente una crisis de atención. El docente tiene un papel clave en resolverla. El docente es aquel que puede dar sentido a los aprendizajes, conoce y ama su materia y por lo tanto es capaz de transmitirla con pasión, afecto, intuición y sensibilidad, cualidades que nunca tendrán los dispositivos tecnológicos. Muchas gracias. Acabaremos con una pequeña presentación en resumen. Gracias.